Hola Valentina. Bueno chicos, ya inicio entonces a grabar. Buenas tardes para todos, para los que están en casa y para los presentes acá. Como bien ustedes saben, pues estuve 3 semanas por fuera acompañando las movilizaciones del paro nacional. Ya hoy me reintegro nuevamente. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con la guía 3. Antes de iniciar, quisiera explicarles algunos apuntes acerca del periodo que pasó. En algunos casos, el boletín les llegó con NE, o sea, con 00, no significa que hayan sacado 0. Recuerden que ese 0 indica no evaluado, o sea, que todavía falta algo por evaluar y por eso está ahí en pendiente. No sé si el director de grupo, su directora de grupo ya le explicó que, espera un momentico, les explico que en la semana 10 se va a hacer una semana para plan de apoyo para recuperar eso que está pendiente del primer periodo. ¿Listo? Entonces, como primera medida, quedar claro eso. Si les aparece 00, no significa que hayan sacado 0. No, ese significa que está en pendiente hasta que ustedes se pongan al día con lo que está debiendo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno. Sí, señor. Entonces, por acá, compartir pantalla. Guía 3 de profundización. Bueno, esta guía 3 de profundización inicia con un repaso de lo que vimos el año pasado de las propiedades periódicas de los elementos. Tanto los que estuvieron aquí conmigo en el grado octavo vieron un poquito lo que es el concepto de átomo, su configuración electrónica y cómo se organizan estos electrones y todas estas partículas alrededor del átomo. Entonces, esta guía pretende hacer un repaso a través de esos conceptos y obviamente volviéndolos a retomar y en el último capítulo profundizando en otros conceptos como las propiedades químicas, que eso todavía no lo hemos visto. Entonces esta primera página trae una actividad de inicio. Esta actividad de inicio pues se pretende hacer o rellenar lo que falta aquí de esta mapa conceptual. Entonces aquí me dicen, el átomo según el modelo actual está formado por un núcleo y afuera, ¿qué es lo que está afuera del núcleo? Ya se nos olvidó el átomo. Recuerden que el átomo tiene unas partículas en la mitad. Esas partículas configuran algo que se llama el núcleo. Y alrededor de ese núcleo... Profe, no son los protones. No, los protones están en el núcleo. Aquí la pregunta que hacen en el punto 1 es, está configurado por núcleo y lo que está fuera del núcleo. ¿Qué será lo que está fuera del núcleo? Los electrones. Algo de valencia. Por ahí Algo de valencia, ¿no? Los electrones, por ahí lo dijo un compañerito. ¿Cuál fue el nombre? Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, bien. Los electrones. Entonces aquí en este caso, en el punto 1 irían los electrones. Está configurado por el núcleo y alrededor del núcleo giran los electrones. Ese sería el punto 1. Presentan distintos niveles de energía. Voy aquí a dejar de compartir pantalla para hacer un pequeño repasito ahí. Recordemos que el átomo para llegar al modelo actual, pues tuvo que cruzar por varios modelos, eso lo vimos el año pasado. Pasamos desde Demócrito en la antigua Grecia hasta el modelo actual que habla de niveles de energía. Entonces vamos a hacer un recorrido. Vamos a suponer que este átomo es el número 5, el boro. Nosotros miramos una tabla periódica y el boro tiene como número atómico 5. ¿Qué significa ese 5? ¿Quién me recuerda? ¿Qué significa que el boro tenga número atómico 5? ¿Qué nos indica el átomo, el boro número 5? Voy a poner una tabla. Aquí en la tabla periódica el boro aparece como número 5. ¿Qué significará ese número 5? ¿Quién recuerda?
Nadie se nos olvidó. Por ejemplo, el hidrógeno, ese 1, ¿qué significa en el hidrógeno? El primer átomo. Indicará ese 1. Es el número atómico, pero además de ser el número atómico, ¿qué me dará? Su posición, no. Cuando hablamos de un átomo, este átomo tiene 3 partículas, recordemos, protones, neutrones y electrones. Ese 1 que me indicará. Los electrones, solo los electrones. Lo demás no me lo indica. Bueno, vamos a recordar. Ese número atómico me indica el número de partículas que tiene ese átomo, tanto protones, neutrones como electrones. Bueno, los neutrones no tanto, los neutrones lo da la masa atómica, pero ese 1 me indica cuántos protones y cuántos electrones tiene. O sea que si yo dibujara un átomo de hidrógeno, si yo dibujara un átomo de hidrógeno, este átomo tendría un protón, que es de carga positiva, por lo general tiene un neutrón, que no tiene carga, neutra, y alrededor del núcleo estaría orbitando ¿cuántos electrones? Alrededor del núcleo estaría orbitando solo un electrón. O sea que el hidrógeno, el número 1 me indica, me está indicando que ese átomo está compuesto por un núcleo de un protón y un neutrón. Y alrededor de él gira solo un electrón. Si yo hablo del boro cuyo número atómico es 5, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese número 5 en el boro? El hidrógeno es 1. ¿Qué significa el número 5, chicos? Lo acabo de explicar. El número de protones. Ajá, o sea que en el núcleo tendría 1, 2, 3, 4, 5 protones, probablemente también 5 neutrones, no necesariamente tiene que tener 5 neutrones, pero su modo más estable contiene 5 neutrones. ¿Y alrededor cuántos electrones girarían? 5. 5 electrones. Pero resulta que por allá Niels Bohr y Schrödinger descubrieron que esos electrones no se acomodan ahí de cualquier manera. Ellos se acomodan según unos niveles de energía. Si recuerdan el año pasado, dependiendo de qué tan cercano esté al núcleo, son esos niveles de energía. Los 2 primeros tienden a ubicarse lo más cerquita al núcleo. Por eso decimos que el primer nivel de energía, que expresado pues en la notación que hablamos de energía, se llama nivel 1S. En ese primer nivel de energía, máximo solo pueden haber 2 electrones. ¿Listo? Entonces, en ese primer de energía hay 2 electrones. Como ese nivel ya quedó lleno, entonces el siguiente nivel de energía, que se representa como número 2, y entonces puede ser un subnivel S o un subnivel P. Ahí máximo pueden haber 8 electrones, 2 en el nivel S y 6 en el subnivel P. En este caso yo tendría que ubicar 5 electrones, entonces aquí serían 2 en el primer nivel. ¿Cuántos quedarían faltando? Quedarían faltando 3, entre los otros 3 estarían ubicados en el último nivel. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de la configuración electrónica del boro, estoy hablando de que el boro es un átomo que tiene 5 partículas positivas o protones en el núcleo y 5 electrones orbitando en orbitales. En el primer orbital 2 electrones, en este segundo sería 2 en el S y 1 en el S. Entonces, si yo sumo 2 más 2 más 1, eso me daría 5 electrones. Y así dependiendo del número atómico, por ejemplo, si hablamos del uranio que es 92, entonces en el uranio 92 tendríamos un núcleo con 92 partículas y alrededor 92 electrones ubicados según los niveles de energía. Ahí ya en el uranio estaríamos hablando ya no de nivel 2, sino que ya tendremos que llenar también el nivel 3, el nivel 4
y el nivel 5. O sea, él se va llenando según los niveles electrónicos. Perdón. Listo, ahí como pues haciendo un recorderis de lo del año pasado. Vamos entonces otra vez a lo de la guía. Entonces volvamos. Entonces recordemos, el átomo está formado por un núcleo y alrededor giran los electrones. Esos electrones presentan distintos niveles de energía, es decir, ellos se van ubicando según el nivel de energía. En el núcleo, ¿quiénes se encuentran? Lo acaba de decir, protones y ¿quiénes? Neutrones, o sea que este 3 sería aquí neutrones. En el 1, bueno, aquí están diciendo otra vez, en ella se encuentran los electrones, aquí iría otra vez electrones. Su distribución se escribe en configuración electrónica. Los más externos se denominan, por ahí lo mencionó alguien, no recuerdo si acá en la sala o allá en casita, los últimos electrones, los más externos, ¿cómo es que se llaman? ¿Electrones de qué? De valencia. De valencia. Los últimos electrones, en el caso del boro, los últimos electrones, voy a dejar de compartir aquí. En el caso del boro, los últimos electrones serían ¿cuántos? ¿Cuántos electrones ocupa el último nivel? 3. Entonces ahora estaremos hablando que el boro tiene 3 electrones de valencia. ¿Por qué son importantes esos electrones de valencia? Resulta que esos últimos electrones son los que permiten que se fusionen con otros átomos. Por ejemplo, en la sal, el sodio y el cloro se unen para formar la sal común. ¿Por qué se pueden unir? Debido a estos últimos electrones de valencia. Resulta que el sodio tiene un electrón de valencia, mientras que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Mientras al sodio le faltan 7 para rellenar todo su nivel completo, que son 8. Al cloro solo le falta un electrón. Entonces, ¿qué es lo más estable? El sodio le dice al cloro, vea, yo tengo un electrón como sobrando y a usted le falta uno, unámoslos y así quedamos los dos estables. Entonces, el cloruro de sodio queda estable debido a esos electrones de valencia. ¿Listo? Entonces aquí, en esta última, entonces en esta última aquí, los más externos se denominan electrones de valencia, que son los responsables de las reacciones químicas. ¿Listo? Ahora aquí vienen unas preguntitas respecto a esto. Esto hay que responderlo. Primera pregunta, ¿cuál crees que es la importancia de los electrones de valencia? ¿Quién me la dice? Profe, son vital importancia porque participan en la información de moléculas y compuestos. Esa es la respuesta. Muy bien. Son importantes porque son esos electrones los causantes de la formación de moléculas. ¿Listo? 2. ¿Participan los protones en la formación de compuestos? O sea, ¿el núcleo participa en eso? ¿Sí o no? Cuando hay una reacción química, ¿es el núcleo el que reacciona o los electrones? Los protones. Esto es lo que reacciona. Por ejemplo, si yo voy a unir cloro y sodio, ¿se unen gracias a quién? ¿A los electrones o a los protones? Los A los electrones. Entonces esto tendrá algo que ver con las reacciones químicas. El núcleo tendrá algo que ver. Si son los electrones nomás, ¿tendrá algo que ver el núcleo? ¿Sí o no? Participa el núcleo en las reacciones. Si lo que se regala o se presta son los electrones, únicamente son los electrones los que participan en las reacciones químicas, ¿tendrá algo que ver el núcleo en esas reacciones químicas? No. ¿Cómo? Profe, no participa directamente, pero sí tiene la carga positiva para atraer a los electrones. Bueno, tú estás hablando ahí de carga. Los protones, cuando un átomo queda más cargado positivamente, obviamente va a traer electrones. Pero lo que yo me refiero es
¿quiénes participan en la formación de compuestos? ¿Los electrones o el núcleo? Los electrones. En este caso, ¿los protones forman parte de los compuestos, sí o no? No. ¿Por qué? Porque los únicos que forman las reacciones químicas son los electrones. ¿Listo? Esa sería entonces la segunda pregunta ahí. Bueno. Este lo voy a dejar así de incógnito. Este es para el que quiera resolverlo. Aquí están poniendo pues como ejemplo cómo organizar un armario donde tiene 10 piezas de jean, 8 piezas de camisas, que es como se organiza pues más o menos la tabla periódica. Pero lo podemos omitir. Vamos entonces directamente a la actividad 1. En la actividad 1 me están dando unos elementos. Están diciendo a magnesio, número de protones 12, número de neutrones 12. ¿Cuántos electrones tendrá? ¿Será necesario que lo coloquen ahí? Si el número es 12, ¿cuántos electrones tendrá? Tendrá también 12. Litio 3, helio 2, perdón. El flúor tiene 9, pero neutrones tiene 10. Mire que no necesariamente el número atómico me dice el número de neutrones. En el caso del flúor, el número atómico es el 9, pero los protones son 10. Potasio 19, fósforo 15, argón 18. Bueno, ahí me están colocando varios elementos. ¿Qué tienen que hacer aquí? Ustedes van a buscar una manera de organizar estos elementos según como ustedes deseen. Aquí le están poniendo unas características por número de protones, por número de neutrones y por el tipo de elemento. Mire que hay algunos que son metales, otros que son gases y otros que son no metales. Entonces, ustedes aquí le están diciendo qué criterios usarían para organizar la tabla periódica de elementos de este listado. Lo vamos a organizar según como ustedes consideren. Habrá alguno que diga, no, pues vamos a organizarlos. Aquí compartir. Ahora, algunos que digan, no, organicemos esa tabla periódica inventada, es una tabla periódica inventada por metales, aquí en este grupito, por no metales, aquí en este otro grupito, y por gases, aquí en este otro grupito. Habrá otro que dirá, no, no lo organicemos así, organicémoslo según su número atómico. Es decir, yo lo voy a organizar según el número atómico, pues entonces organicémoslo en el que esté más arriba, pues el que tenga menor número atómico. O sea, en el orden 1, 2, 3, 4, 5, por número atómico. ¿Listo? Entonces ustedes van a organizar esos átomos según como lo consideren. ¿Cómo es más importante organizarlo? ¿Por número atómico? ¿Por número de protones? ¿O por características si es metal, gas o no metal? O sea, cada uno lo va a organizar como cree que se debería organizar. ¿Listo? Esa sería entonces aquí la tareita en esta actividad. Organizar estos elementos según como ustedes consideren que se deben organizar. Bueno. Y en esta de acá, aquí ya me están poniendo cómo se organizaría en la tabla periódica. Entonces, ¿cuál es la tarea en esta tablita de acá? La tarea en esta tablita de acá es consultar una tabla periódica. O sea, nos vamos a ir a una tabla periódica. Lo ve, no está compartiendo. Perdón. Ah, perdón, no estaba compartiendo. Bien, les estaba diciendo que la tareita aquí en esta tabla es organizar estos elementos según el criterio que ustedes consideren, según el número atómico o según el tipo de elemento que es. O sea, cada quien lo organizará como lo desee. Y en la segunda tabla, la tarea consiste en organizar esos elementos que están dando acá arriba, es decir, estos elementos que están acá, únicamente estos, los vamos a organizar en esta tabla periódica que está acá, es decir, únicamente vamos a poner los elementos que... Pero entonces hacemos la actividad 1 y se la mandamos. Sí, señor. Me deja terminar, yo explico aquí. Entonces, aquí están poniendo la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar un ejemplo.
Vamos a ubicar el primer átomo. El primer átomo que nos dan aquí es el magnesio, número 12. ¿Qué hago yo? Voy a una tabla periódica, la manera más sencilla. Voy a una tabla periódica, busco el magnesio. Magnesio 12, mire dónde está ubicado. Entonces, la tabla periódica por lo general se organiza en filas y periodos. Los periodos vienen siendo como las filitas de aquí. Y los grupos vienen siendo en este orden de acá. Entonces, el magnesio, ¿en dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en la 1, 2, tercera fila. Indica el periodo de ese átomo, tercera fila. ¿Y en qué columna? 1, 2, segunda columna. O sea que si yo voy a ubicar el magnesio, lo ubico en la tercera fila y segunda columna. Eso en mi tablita, ¿dónde queda ubicado? Pues voy aquí a la tablita. Y entonces ubico aquí a primera fila, segunda fila, tercera fila. Está por acá. Primera columna, segunda columna. O sea que el magnesio, si yo lo voy a ubicar, voy a tratar aquí de poner un texto. Si yo lo voy a ubicar, no me deja editar, yo creo. No me lo deja editar. Entonces, si yo lo voy a ubicar, lo ubicaría en este cuadrito de acá. ¿Listo? Que sería la tercera fila, segunda columna, el magnesio. ¿Sí quedó claro acá? Supongamos que... Señor. Sí, seguro. Mire que ¿dónde saqué yo la posición del magnesio de la tabla periódica? Mire, magnesio está en la tercera fila, segunda columna. Si yo voy a ubicar el siguiente elemento, vamos a ubicar otro en desorden. A ver, vamos a ubicar aquí el bromo. Si yo voy a ubicar el bromo, número atómico 35, entonces me voy a la tabla. En la tabla el bromo, ¿dónde está? Está por acá, mire. Bromo 35. ¿Estaría en qué fila? Estaría en la 1, 2, 3, cuarta fila. Mire, esta es la cuarta fila. Listo, sería esta cuarta fila de acá. ¿Y en qué columna? Pues estaría aquí en la penúltima columna. Estarían la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En la columna 17. Entonces, fila 4, columna 17. Entonces, yo me voy a mi tablita. Y en fila 4, columna 17. Entonces, fila 4, columna 17. Ahí en la fila 4, columna 17, o sea, por acá, ubicaría el átomo de bromo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro cuál es la tarea aquí? Entonces, vamos a ubicar esos elementos en este lugar. ¿Allá en casa quedó claro? Por ahí también respondemos las preguntas. ¿Cómo? Que si no se responden las preguntas, pues que arriba sean como unas preguntas. Estas preguntas las dejé en stand-by porque las vamos a responder después de hacer esta actividad. Que me interesa primero que ubiquen los átomos para poder responder estas preguntas que tienen que ver con la configuración electrónica. ¿Listo? Entonces no las vamos a responder, simplemente vamos a completar. ¿Cuál es la tarea por el momento? Ubicar estos elementos según lo que ustedes consideren. ¿Qué es más importante, por número atómico o por característica? Y luego ubicar esos elementos en esta tabla periódica. ¿Claro hasta ahí? Señor. Sí, señor. Y esta Pero acá, ahorita la tarea al grupo que... en el grupo yo coloco ahorita, así no me preocupe. Y para terminar, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Resulta que aquí hay que colocar esos mismos elementos que estamos colocando acá arriba. ¿Cuáles son esos elementos? Magnesio, litio, helio, flúor, o sea, todos los que están en esta lista. Los vamos a colocar y vamos a indagar en la tabla periódica las características de esos elementos. ¿Cuáles son las características? Número atómico. ¿De dónde saco yo el número atómico? Por lo general el número atómico es el número más importante que está en la tabla. Es el que me indica el número de electrones y protones que están en ese elemento. Por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es el 1. El número atómico del aluminio, ¿cuál sería? 13. 13. El número atómico del plomo. 82. 82. Entonces mire que en la tabla periódica aparece el número atómico.
Entonces lo vamos a llenar aquí igualmente. Número másico. El número másico me dice cuánto pesa ese átomo. ¿A dónde encuentro yo en una tabla de esa masa? Por lo general es un número que está aquí con decimales. ¿Sí lo ven acá? En el caso del hidrógeno, ¿cuál es la masa del hidrógeno? ¿Cómo se leería este número? 1.0079. 1.00, bueno, en el caso suyo está más aproximado, 1.008 gramos. En el caso del nitrógeno, ¿cuánto pesa el nitrógeno? 14.01. 14.01. En el caso, por ejemplo, del xenón, ¿cuánto pesa el xenón? 131.3. 131.3. Ese número, esa masa me está diciendo cuánto pesa ese átomo en moles. Más adelante yo les voy a explicar qué es lo que significa mole. En moles, ¿listo? Entonces aquí vamos a colocar ese número máximo. Capa de valencia, ¿de dónde saco yo la capa de valencia? Resulta que cada átomo tiene una configuración electrónica. La última capa es la que me dice cuántos electrones tiene en la última capa de valencia. En el caso del nitrógeno, la última capa de valencia es el 2 y tiene 2 más 3 electrones. ¿Cuántos electrones de valencia? 5. Vámonos a un átomo más lejitos. En el caso de la plata, el último nivel, aquí ¿cuál sería el último número? ¿El 4 o el 5? ¿Cuál tomaría yo, el 4 o el 5? El 4. El 4 más grande que el 5. El último nivel sería el 5. ¿Cuántos electrones tiene ese último nivel? 1. 1, mire que aquí me está indicando 1. Vámonos por otro más. Vámonos por aquí para el calcio. El calcio aquí me está indicando el último nivel, que es el 4. ¿Cuántos electrones tiene en ese último nivel? 2. 2. En el caso del azufre, el nivel 3 tiene 2 subniveles, 2 en el S, 4 en el P. ¿Cuántos electrones tiene en total el último nivel? 2.4.6. No. 2 y... Vamos a hacer un repasito, chicos. Recuerden que el último nivel, los últimos niveles, hay veces se expresan en letras, S, P, D o F. Esas letras simplemente me están diciendo los subniveles. Uno ignora las letras. Uno, ¿qué es lo que toma? El número. En el caso del azufre, el último nivel es el 3. Así tenga un subnivel S y un subnivel P. O sea, el S y el P lo único que me da es la forma del átomo. Recuerde que el S da una forma redonda y el P da una forma como de gotica de agua. En el caso del azufre, el último nivel es el 3. ¿Por qué es el 3? Porque es el último nivel donde se rellenaron electrones. En el 3S hay 2 electrones y en el 3P hay 4 electrones. O sea que en total, en el nivel 3, ¿cuántos electrones hay? 6 electrones. Yo no tomo la letra, sino solamente el número. Vamos por acá. En el potasio, ¿cuántos electrones tendría el último nivel? 4. 1. Mire, el último nivel es el 4. El nivel es el número grande. Vamos a aprenderlo así. El nivel es el número grande. Los electrones es el número pequeño. O sea que en el último nivel, que es el 4, ¿hay cuántos electrones? 1. 1. Vamos a hacer otro ejemplo. En el cromo, ¿cuál sería el último nivel aquí? El 3. El 3. El 4. El 4 está más grande que el 3. ¿Cuántos electrones tiene ese último nivel? 1. 1. Correcto. Vamos a este. El selenio. ¿Cuál es el último nivel del selenio? El 4. 4. El 4. ¿Cuántos electrones tiene el nivel 4 en total? 4. 4. 6. No. Ah, 16. No, ¿cuál 16? ¿Quién dijo 16, hombre? Estamos contando solamente los del nivel 4. 4. Aquí hay 2 y en el 4P hay 4. ¿Cuánto es 4 más 2? 6.
O sea que en todo el nivel 4 hay 6 electrones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que llenar acá en esta cosa. Capa de valencia, cuántos electrones tiene cada elemento. Y en el tipo, ese ya se los da. El tipo de elemento ya se lo está dando acá, si es metal, si es gas, si es no metal, etc. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Vuelvo y repito para que quede claro. ¿Qué es lo que hay que hacer por el momento? Las preguntitas todavía no. Por el momento, organizar estos elementos como ustedes crean pertinentes y por tipo, por número de electrones. Segundo, ubicar esos elementos aquí en la tabla periódica. Y tercero, colocar las características de esos elementos, número atómico, masa y capa de valencia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Listo, chicos. Eso entonces sería todo por el día de hoy. Dejamos entonces así. Nos veríamos entonces la próxima semana. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao, profe. Luego. Puede copiar lo que hay que hacer en el grupo, por favor. Yo lo copio apenas llegue a la casa. ¿Listo?